Conocer las tumbas de sus ancestros, también el lugar donde habría de ser enterrado su padre y él mismo, era el recorrido que William Burton hacía junto a sus padres, vestido de negro por orden de su madre. Un lugar donde habitaban fantasmas y seres infernales, cuyos relatos habían escuchado de la servidumbre y que su madre afirmaba eran tonterías de otro linaje al que no debía acercarse. Como primogénito, heredaría el título de conde, tierras, dineros y posesiones, regiría la vida de decenas de habitantes y fingiría simpatía por los campesinos y trabajadores. Extrañas, Guillermo Arriaga en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Rosa, ¿cómo estás? Pues estoy encantada de estar aquí contigo. Y yo encantado de estar aquí contigo. Pues estupendo. William descubre la figura de un hombre con malformaciones. Un hombre que no tiene nombre porque a los animales no se les bautiza. Sí, William Burton es un joven de 15 años que es el primogénito, por lo tanto va a heredar una propiedad gigantesca de miles de acres y una fortuna que dicen no hay tenedores de libros capaces de determinar de qué tamaño es la fortuna, ni topógrafos capaces de delimitar el terreno que tenemos. Y su padre lo manda a recorrer las aldeas para que sea conocido por aquellos a los que él va a gobernar. Y en una de estas vueltas encuentra entre las patas de las vacas, en unos corrales, a una figura blanquecina, amarrada, desnuda, y cuando va a saltar las trancas para ver qué es, el administrador le dice, no vayas. Él insiste, ve y se da cuenta que es un ser humano, que está todo contrahecho, que no habla, tiene un plato ahí con agua, hay heces de este muchacho alrededor. Le dice, ¿qué es eso? Y el administrador dice, es un animal nacido de hombre y mujer. Y en un momento dado, este ser le sonríe y dice, este es un ser humano, este no es un animal. Y a partir de ahí cambia su perspectiva del mundo y desea, como es un hombre sensible, muy humano, desea dar un giro en su vida y tratar de hacer lo posible por ayudar a estas personas. Le sonríe con la mirada también, a pesar de esa oscuridad y de esa vida tan horrible que tiene. Claro, porque él le dice, tiene sed, moja un pañuelo y le pone agua en los labios, y el otro le sonríe con la mirada y dice, esto es un ser humano. No puede hablar, no se comunica, pues ha vivido toda su vida entre las vacas. Y pregunta y descubre que hay varios de los que los pueblerinos llaman engendros. Y eso le causa un profundo escozor y una profunda vergüenza. Esas criaturas deformes solo nacen en familias de bajos estatus que practican la sodomía y son castigados por Dios, el mismo Dios que bien podría castigar a quien no les ayuda. Esto es una idea que tiene ahí un grupo de científicos que tratan de explicarse por qué nacen seres así, y uno de ellos arriesga una teoría bastante ridícula, de que por haber tenido sexo anal, el semen recorrió las heces y por lo tanto infectó. Y hay otras teorías igual de ridículas de este grupo de científicos de 1781. Otros dicen, no, el problema es que vienen de razas menores como la negra, la judía o la oriental o la irlandesa. Y ahí hay un irlandés y es una discusión que trata de desbaratar estas teorías absurdas que elaboran, que aventuran algunos necios. Ya lo creo. La definición de extrañas en el diccionario dice que son aquellos seres humanos marginales y explotados, invisibilizados como integrantes de la sociedad, marginados por las enfermedades que padecen o por su aspecto físico. Sí, y la novela trata sobre varios seres diferentes, pero las extrañas son personas con una configuración física que solo se ve cada 300 años. O sea, ha habido 10 personas como ellas en los últimos 3.000 años. Entonces, el personaje al final de la novela se enfrenta a un ser como las extrañas y no tiene ni idea, ni él ni sus maestros, de cómo responder frente a ellos. De cómo hacer. El destino de cada hombre estaba marcado por la clase social en la que había nacido. Sin embargo, William, que también tenía su destino
por esa cuna, ¿no? esa cuna tan rica donde había nacido, va a cambiar también. Su madre lo llamará afeminado y su padre lo castigará desheredándolo prácticamente. Sí, porque él quiere ir a la universidad, que en la aristocracia que en tiempo era, ¿qué vas a hacer tú a mezclarte con los plebeyos? O sea, aquí tienes los mejores preceptores que van a tu casa, ¿tú qué necesidad tienes de...? Y aparte van a contagiar de ideas que ni siquiera pertenecen a tu clase social. No, la chusma no debe de ser parte de tus amistades. Y bueno, es una versión, pues, aristocrática, rancia, Sí. completamente cerrada. Y bueno, tú lo sabes, las aristocracias apenas a finales del siglo XX empezaron relativamente a abrirse. Siempre había que casar al rey con una noble, de una casa noble de otro país para no ensuciar las sangres y todo este discurso rancio. ¿La ciencia se antepone a la divinidad, Guillermo? Depende de cómo veas la ciencia. En el siglo XVIII, por lo menos en lo que estos personajes hablan, unos dicen que la ciencia es una herejía que va en contra de los designios divinos, porque si alguien se va a morir, porque así lo decidió Dios y tú no tienes que impedir que muera. Pero otros científicos, y ahí lo dice en la novela, argumentan, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos dio la razón, es porque Él quiere que desentrañemos sus misterios. Es nuestra obligación desentrañar sus misterios, y la muerte y la enfermedad son los misterios que Dios ha puesto en nuestro camino como una prueba de nuestra imagen y semejanza. Entonces, por lo tanto, hay estas dos versiones de la ciencia y la divinidad. Se cuestionaba mucho, se empezó a cuestionar un poco las supersticiones, porque se vivía en torno a eso, en realidad. Es que, en términos racionales, los actos que no se explican son actos supersticiosos. Entonces, para esta gente era un acto de superstición el que se rechazara la ciencia, el que se rechazara la iluminación. También se cuestiona la fisonomía. De alguna forma condicionaba la actitud del hombre. Tú de repente te encontrabas con alguien que era fuera del perfil normal, entre comillas, y ya había ese rechazo. Sí, yo creo que el rechazo viene del desconocimiento. También tiene causas biológicas. En la naturaleza, las crías que no son normales, por así decirlos, los rechaza la madre, o los mata la madre, o la manada, o la parvada, o la jauría, o la piara, se distancia de esos seres. Entonces, hay también un componente biológico, pero se supone que los seres humanos gozamos de empatía, y gozamos de entendimiento, y gozamos de la posibilidad de darle vuelta a la naturaleza. Primeros del siglo XVIII. Hay un recorrido entre médicos, botánicos, naturalistas, geógrafos, todos estaban dispuestos a indagar a través del pensamiento científico sin dejar de lado, por supuesto, la reflexión teológica. ¿Perdón? La reflexión teológica, sin dejarla de lado. Bueno, había quienes tenían la reflexión teológica, este grupo que se llama Los Racionales en la novela, están vinculados dicen ciencia, luz y Dios, ¿no? Pero para otros no, para otros la ciencia se contraponía a lo divino, era una pugna directa con la religión, incluso hacían cosas que la religión no permitía, como abrir cadáveres. Se decían, vamos a abrir cadáveres y no nos importa lo que digan, y voy a salvar vidas y voy a rescatar esto. Entonces, para algunos científicos sí significaba una pugna directa con la religión. Gracias a que se atrevieron a abrir cuerpos se pudo estudiar mejor, pero hay un personaje como es Luis que lo que hace es dibujar lo que William le cuenta y desde luego se queda asombrada, ¿no? Le aterroriza un poco. Sí, cuando las personas que estaban entre los animales eran el gran secreto de la propiedad. Y los padres los tenían ahí por vergüenza, y no puede ir nadie
más que William, que es el próximo heredero, por eso nadie lo detiene, pero llevar un dibujante era impensable. Entonces Louise tiene un talento, que es la hermana del personaje de William Burton, tiene un talento inigualable para dibujar al carbón, y cuando empieza a retratar estos seres, y dice, existen y mi padre sabe y no hace nada por ellos, y los dos hermanos sufren por este secreto. Y las ganas de hacer algo. Y las ganas de hacer algo, exacto. La diversidad demográfica, también hablas del linaje en las zonas rurales, la aristocracia urbana, ¿no? Y pasas por las prostitutas, soldados, ladrones, cirujanos, campesinos, hipotecarios. Yo creo que en el siglo XVIII, primeros del siglo XVIII, fue un boom en este tema, en el tema de la medicina, en el tema de la cirugía, porque los médicos estaban considerados como algo muy, muy por debajo de otros oficios. Bueno, eran los cirujanos los que estaban considerados por debajo del... Los farmacéuticos tenían cierto prestigio, eran los que recogían los saberes más antiguos de la botánica y de los minerales, y los cirujanos eran considerados barberos, gente burda que nada más cortaba pelo, sacaba dientes y cortaba pies gangrenados. Pero poco a poco fueron los cirujanos, que en su mayoría venían de las clases más pobres, de la clase campesina analfabeta, que ellos mismos hicieron, empezaron a cobrar prestigio a finales del siglo XVIII. Pero para un aristócrata, un médico era un sirviente. Era alguien que... Porque cuando él le dice a sus padres, quiero ser médico, dicen, ¿quieres ser un lacayo? ¿Quieres ser alguien que corra en la noche a atender un parto o a ver los sofocos de una vieja? Bueno, tú estás educado para cosas grandes, no para estar atendiendo a enfermos. Estás educado para que te atiendan a ti, no para atender Exacto, tú. Estás educado para que te atiendan a ti. Las propiedades de las hierbas, la amapola, el opio como medicina, y también las propiedades beneficiosas de ciertos venenos. Hablas también de aquellos comerciantes que te ven. Bueno, ¿quién nos recuerda las sanguijuelas, que eran súper curativas? Yo nunca he entendido cómo. Hormigas, semillas, hay mucha riqueza en este sentido. ¿Las sanguijuelas cómo funcionaban? Las sanguijuelas, para empezar, cuando tú tenías presión muy alta, las sanguijuelas te quitaban sangre y por lo tanto te quitaban presión. Y en ciertas heridas las sanguijuelas tienen un anticoagulante, entonces permitía que la sangre enferma o la sangre con pus pudiera salir con más facilidad. O bebían, te las ponías en heridas que tenían infecciones y se comían las infecciones. Luego les podías cúrcuma, vomitaban la sangre enferma y las volvías a poner. Entonces se utilizaban, y a la fecha se siguen utilizando venenos, plantas, minerales. Por ejemplo, algunos compuestos de la plata servían para acabar con las infecciones. A la fecha siguen acabando con infecciones. Sí. El mertiolate, por ejemplo, es un compuesto de hierbas que se encontró en aquel entonces. La violeta egenciana. O sea, había muchas, todas esas combinaciones de plantas, de animales, de venenos, ayudaban a curar las enfermedades. Boticarios como farmacéuticos como el doctor Wright, que fue muy importante en la vida de William. Le enseñó prácticamente todo. Sí, porque Wright era un hombre que vivió en un pequeño pueblo, pero era el gran genio de la farmacéutica. Y no solamente era alguien que cumplía con los saberes de otros, sino él mismo se la pasaba inventando fórmulas. Y cuando llegan mercaderes de otros países y llevan productos completamente desconocidos, pues Wright se entusiasma. A ver, tráeme, ¿qué traes ahora? ¿No? Traigo este tipo de flor que solo crece en los Andes del continente americano. Traemos estas ranas venenosas, traemos tarántulas, traemos escorpiones, tenemos cobras. Entonces, eso le entusiasma mucho al señor Wright para crear nuevos brebajes y nuevas pócimas. La cirugía
Tan fácil como lavarse las manos antes de intervenir salvaba muchísimas vidas. Sí, es curioso, pero los cirujanos de esa época descubrieron que si se lavaban las manos, Sí. disminuían 80% la mortandad. Algo tan sencillo, pues es que lavaban las manos después de venir con el caballo y demás, y pues obviamente infectaban al paciente. Ya lo creo. Pero en el momento en que se desinfectaron, Todo cambió. todo cambió. Ailis, ¿qué me puedes contar de Ailis? Bueno, Alice es una sobreviviente, es una mujer cuya madre muere y su padre se convierte en un hombre abusivo y pues muy jovencita huye de la casa paterna con su hermana George Stite y pues no encuentran forma de ganarse la vida más que prostituyéndose. Y debes de saber que 1 de cada 4 mujeres en esa época en Gran Bretaña se prostituía y en algunas ciudades llegaba a 1 de cada 3. Eran tan difíciles las condiciones de vida que tenían que dedicarse a esta profesión que a mí yo en lo personal no entiendo. No entiendo ese intercambio de intimidad por un precio y por un momento con desconocidos ambos, uno del otro. Pero pues a Ailis no le queda de otra para dar de comer, para poder sobrevivir, que la prostitución. Pero es una mujer cuya madre le encantaba leer, por lo tanto ella es una gran lectora, tenía una biblioteca bastante vasta a su madre. Su padre luego se le quita los libros, pero ellos se esconden unos y siguen leyendo. Entonces es una mujer que tiene una cultura vasta. La importancia de la lectura, Guillermo, siempre, siempre, siempre. En mis libros siempre va a ser importante la lectura. Siempre. Mi casa siempre fue una casa de libros, siempre. Mis padres siempre fueron grandes lectores y a pesar de que trabajaban todo el día, siempre tenían tiempo para leer. Para leer y al final de sus vidas se dedicaron a la cultura ambos. Mi padre manejó un centro cultural importante y bueno, la cultura siempre fue parte de mi familia. El poder o la importancia de conocer el misterio del embalsamamiento. Muy importante. Es que el embalsamiento permitió que algunos seres del pasado remotísimo aún los podamos ver. Tuve la enormísima fortuna que se me otorgó el premio más importante en el Festival de Cine de Cairo y generosamente me regalaron un viaje a Egipto con todo y crucero por el Nilo. Y me acuerdo que estaba con mi hijo Santiago viendo la momia de Ramsés III y me dijo, ¿te puedes dar cuenta, pa, que este hombre es mencionado en la Biblia? Sí. Y lo estamos viendo. Estamos viendo a un señor que creció en la época de Moisés. Entonces es muy impresionante todo lo que trajo el embalsamiento y todos los misterios que trae tras de sí el embalsamiento. ¿Cuánto nos cuesta reconocernos? ¿Cuánto nos cuesta hacer crítica de nosotros mismos? Cuando nos damos la vuelta, cuando no queremos mirar. Pues yo creo que para eso se lee. Para eso se va al cine, para eso se va a los museos. Para eso se enfrenta uno a la gran arquitectura, porque eso arroja luz sobre ti mismo y creo que lo más importante es confrontarte contigo mismo. Mis padres nunca me llevaron al cine a divertirme, ni nunca me dieron una novela para que me la pasara bien. Siempre eran películas que nos cuestionaran y libros que nos cuestionaran. Y por eso soy el que soy ahora. Y por eso todos los 4 hermanos nos dedicamos a lo que queremos, porque fuimos educados en el conocimiento de nosotros mismos y a no transigir con lo que no queremos ser. Me parece lo más acertado. Yo creo que es la mejor forma de educar y además de creer en ti. La discapacidad mental en el siglo XVIII no lo es tanto en el siglo XXI, pero sigue existiendo. Yo creo que seguimos sin entender la diferencia a pesar de que ha habido avances sustantivos. Pero incluso cuando encontramos a alguien con un problema de salud mental, no sabemos cómo lidiar con ello.
Me ha tocado muchas veces que hay una persona con depresión y los demás le dicen, échale ganas, anímate, Sí. es cosa de actitud. No, no es cosa de actitud, es cosa que carece de químicos fundamentales para la conexión neuronal no es un acto de voluntad estar o no deprimido. Es un misterio, incluso para quien está deprimido, y es una pesadilla para el que está deprimido. Es también una especie de cárcel para los autistas, saber que no se pueden comunicar con los demás. Cierto. Entonces, yo espero que la novela que extrañas abra un diálogo sobre la diferencia. Sí, yo creo que ese es el mensaje. Me has roto, es decir, la forma de escribir la novela en cuanto a capítulos y en cuanto a párrafos, es todo seguido. Me pregunto si escribes así. ¿Así qué? Si escribes igual. Si escribes todo seguido, si la novela sale todo. Sí, así como... Sí, tenía un poquito más de puntos, pero se los quité. Y luego la editorial me sugirió otra vez poner otros puntos. Sí. La novela tenía cerca de 35 puntos, Ajá. Nada más. Terminó como con 75 puntos. Pero yo quería dar el sentido de cómo se escribía en el siglo XVIII, en que el punto y seguido casi no se utilizaba, eran prácticamente párrafos largos. Y lo que más me gusta es que la gente al principio dice, voy a leer así solo con comas, pero luego se mete en la novela y sigue lee y lee, y como no hay capítulos ni puntos, no sabe cuándo parar. Entonces hay gente que me reclama y dice, son las 3 de la mañana y te sigo leyendo, por favor. Yo tuve esa sensación, además, como te decía, rompes la parte, voy a poner de negocio, voy a decir entre comillas, a la hora de escribir una novela, porque es verdad que siempre te sugieren que tenga párrafos cortos, capítulos cortos, que no resulte pesado, que tenga fluidez, pero es que no hay necesidad de eso cuando tú estás dentro de la novela. Te da igual si hay 5 puntos, 25, si pasas los capítulos o si pones una hojita, un papelito como separador de hojas para no olvidarte, caso de que dejes de leer, que yo creo que con tu novela no. Sí, ayer cené con Pilar Reyes, la directora editorial del grupo Penguin Random House. Sí. Y hablábamos de eso. Yo le decía, desde que yo era chico y empecé a escribir, yo quería que mi literatura fuera como subirte a un avión. Que una vez que te subes, no te bajas. ¿Quién sabe si te gusta dónde te lleve? Eso no lo puedo decidir yo. Sí. Pero que por lo menos se quede lo más posible el lector. Eso es mi intención. Justamente eso. Yo creo que con esta novela has despertado sobre todo humanidad. Eso es lo que quiero hacer todos mis trabajos. Creo que soy un humanista. Si algo tenemos los que no somos creyentes, los ateos, es que dejamos de mirar para arriba y miramos de frente a los que tenemos y tratamos de ser mejores personas. Y es lo que quiero, que mis novelas siempre sean novelas humanistas. En ese caminar, William ha hecho un aprendizaje del ser humano, ha caminado encontrando el significado de la palabra amistad, lealtad, valentía, resignación. También odio, rencor y ambición. Y en esa balanza yo creo que se ha encontrado a sí mismo. Yo creo que William encuentra, si bien se enfrenta al rechazo, a la humillación, al exilio, a la soledad, también encuentra el amor verdadero, encuentra gente que generosamente le brinda sus conocimientos, encuentra los torcidos caminos por los que algunos genios llegan a sus conclusiones y termina por convertirse en un ser mucho más humano y mucho más sensible. Pues un placer, Guillermo, leerte. Desde luego esta historia es increíble y escucharte. No, al contrario, te agradezco mucho, Rosa. Gracias.